Atrapé a mi esposa siéndome infiel, seguí adelante y encontré un nuevo amor, hasta que mi ex intentó atropellarnos a mí y a mi nueva novia en un ataque de celos. Llevo tiempo siendo un lector asiduo de Reddit, pero hoy por fin tengo una historia que contar. Como mi vida ha sido tan caótica, no he tenido tiempo de escribir sobre ello y mucho menos de respirar. Aunque he querido publicar esto durante meses, ahora que todo se ha resuelto, puedo hablar de lo que me pasó. Y quizás esto ayude a alguien más a evitar una circunstancia similar. Permítame presentarme. Soy un hombre de 36 años que se casó con una mujer de 35, Caroline, para lo que creí que sería la eternidad. Al final, nunca podré recuperar esos 6 años de mi vida, o al menos eso me decía a mí mismo. Nuestro matrimonio no era horrible. Cuando nos conectamos en Instagram, realmente creí que había dado en el clavo. Parecía ideal, graciosa y hermosa. Mis primeros años fueron bastante caóticos, así que estaba especialmente atento a las señales de advertencia. Mi padre fue víctima de un abuso severo por parte de mi madre, quien gritaba a las 3 de la mañana, tiraba platos por toda la habitación y básicamente lo quitaba todo porque él nos amaba y no quería irse. Pueden saber que, cuando salía con Caroline, estaba constantemente en guardia. Pasé 2 años escudriñando cada aspecto de su vida, incluyendo cómo manejaba el dinero, el estrés y a los camareros. Básicamente, todo lo que deberías buscar antes de comprometerte con alguien. Para ser completamente honesto, ella aprobó todas las pruebas. Era compasiva, tolerante y generosa, cualidades que mi madre carecía. Creí haber investigado a fondo, examinarla y descubierto una mujer decente. Incluso, recuerdo haberle dicho a mi amigo más cercano que finalmente había puesto fin al ciclo de abuso de mi familia. Me equivoqué en eso, pero hablaré de eso más tarde. Nos casamos en una hermosa ceremonia. Compramos una encantadora casa en los suburbios y comenzamos lo que esperaba que fuera nuestro felices para siempre. No tenía idea de que estaba a punto de entrar en una pesadilla, aunque diferente de la que había conocido al crecer. Alrededor de 2 años después, todo empezó a ir cuesta abajo, y me refiero a muy cuesta abajo. Cada mes, como un reloj, teníamos grandes peleas. En lugar de ser la pareja que todos envidiaban, estábamos constantemente discutiendo por las cosas más ridículas, como los platos en el fregadero, mi trabajo tardío, ella saliendo con sus amigos o incluso los programas de televisión que veíamos. Realmente pensé que podríamos arreglar las cosas, así que estaba trabajando muy duro para mantener nuestro matrimonio intacto. Esta era la mujer que me sorprendía con excursiones de fin de semana y dejaba pequeños mensajes en mi lonchera. Como habíamos pasado de eso a ella gritándome porque había comprado la marca incorrecta de café, estaba más allá de mi comprensión. Recomendé terapia de pareja porque soy el tipo de hombre que piensa que las cosas deben arreglarse en lugar de desecharse. De hecho, lo supliqué. Asistimos a exactamente una sesión. Y, santo cielo, qué fiasco resultó ser. Caroline respondió, es tu idea, así que es tu gasto. Así que seleccioné a una terapeuta realmente competente, especializada en parejas casadas. Programé todas las citas e incluso pagué de mi propio bolsillo. La terapeuta comenzó a señalar algunos problemas de comunicación y a plantear la posibilidad de que Caroline no estuviera manejando los conflictos de una manera saludable. Ella lloró incontrolablemente, dijo que la terapeuta la estaba agrediendo y juró no volver jamás. Yo estaba intentando hacerla parecer una loca, continuó, llamando a la terapeuta charlatana. Más tarde supe que su padre había fallecido, justo antes de que nuestras discusiones se volvieran cada vez más acaloradas. El duelo le hace cosas extrañas a la gente, así que intenté ser comprensivo, pero ella se negaba a hablar de ello, se negaba a recibir ayuda y seguía enojándose y distanciándose más. Sus batallas de gritos podían despertar a todo el vecindario, pero nunca se ponía física ni rompía nada. En una ocasión, nuestros vecinos creyeron que alguien estaba siendo asesinado y llamaron a la policía. Caroline me estaba gritando porque había olvidado recoger su ropa de la tintorería. Con el tiempo, nos acomodamos en este extraño patrón en el que básicamente solo compartíamos una habitación y ocasionalmente teníamos sexo. Nos levantábamos, salíamos a trabajar, regresábamos a casa, cenábamos mientras veíamos televisión y luego nos retirábamos a la cama. Repetíamos después de enjuagar. Apenas hablábamos, que es la única razón por la que las peleas disminuyeron en frecuencia, pero yo todavía estaba tontamente enamorado de ella. Eso es triste, ¿no? Seguía recordando nuestros primeros años, diciéndome a mí mismo que podríamos volver allí con suficiente esfuerzo. Creía firmemente en la parte de, en lo bueno y en lo malo, de nuestros votos matrimoniales. Supongo que pasé por alto el hecho de que esos votos también incluían abandonar a todos los demás. Pero ya llegaré a esa parte. Me criaron para creer que el matrimonio es sagrado. Así que quizás debí haber reconocido las señales de advertencia. Te aguantas y trabajas en ello, a menos que alguien sea golpeado o engañado. Resulta que yo no estaba al tanto de uno de esos detonantes que estaba a punto de suceder. Permítanme explicarles cómo todo salió mal. Trabajo en este aburrido trabajo corporativo,
Nada especial, solo un puesto promedio de nivel medio, moviendo papeles y asistiendo a reuniones todo el día. El tipo de trabajo donde no eres lo suficientemente importante como para volar en primera clase, pero eres lo suficientemente importante como para viajar. Me habían enviado a una exposición de negocios en otro estado, donde se esperaba que pasara 4 días estableciendo contactos con clientes potenciales y actuando como si estuviera interesado en presentaciones de PowerPoint. Mi vida decidió dar un giro enorme para peor en este punto. Nuestra empresa en casa experimentó un problema grave 3 días después de la exposición, algo relacionado con servidores que se cayeron y la pérdida de datos de clientes, la típica emergencia corporativa. Mi supervisor nos llamó a todos de vuelta temprano. Rápidamente reservé el primer viaje a casa porque soy el trabajador devoto que soy. O quizás solo soy un tonto. Ustedes deciden. Estaba pensando en este concepto encantador y tonto. ¿Recuerdan las reuniones románticas en las películas donde el marido sorprende a su esposa? Sí, creí que eso ocurriría. Planifiqué esta sorpresa durante todo mi viaje en Uber desde el aeropuerto. Me detuve en una floristería elegante y gasté $80 en sus flores favoritas, orquídeas moradas caras que ella siempre decía que le traían recuerdos de nuestra primera cita. Incluso le compré champán y algunos de sus chocolates de alta gama favoritos. Creí que este podría ser un nuevo comienzo para nosotros. Pensé que este gesto improvisado le recordaría las razones por las que se enamoró de mí en primer lugar, ya que habíamos estado actuando tan distantes últimamente. Con mis chocolates y flores, me sentí como el mejor esposo del mundo. Cuando llegué a casa a las 2 de la tarde, su coche estaba en la entrada, lo cual tenía sentido porque ella trabajaba desde casa los jueves, y la casa parecía normal. Sin embargo, recuerdo algunas cosas extrañas, como su lista de reproducción favorita sonando desde arriba, la cual solo escuchaba cuando se sentía particularmente animada. Aunque supuse que tenía un amigo para almorzar, o algo así, había 2 copas de vino en el fregadero. Dios, qué tonto fui. Estaba tan ansioso por sorprenderla que subí directamente a nuestro dormitorio. Aunque podía escuchar otros sonidos y la música se estaba haciendo más fuerte, mi cerebro no comprendía lo que significaban. ¿Recuerdan la escena en las películas de terror donde todos le gritan al personaje que mantenga la puerta cerrada? Ese personaje era yo. Mi mundo se desmoronó cuando abrí la puerta de mi propio dormitorio y giré el pomo de la puerta. Ese segundo convirtió cada recuerdo agradable, momento de confianza y te amo en cenizas. Nunca podré olvidar lo que presencié en esa habitación hasta el día de mi muerte. Debajo de un tipo extraño en nuestra cama estaba mi esposa, la persona a la que había amado, apoyado y con la que había construido una vida durante 6 años. La misma cama donde la había abrazado después de la muerte de su padre y donde habíamos discutido tener hijos en el futuro. Ella estaba actuando como si yo no existiera y como si nuestro matrimonio no significara nada en absoluto, ni siquiera intentando guardar silencio. Mientras yo estaba allí, en estado de shock, viendo cómo las flores que había comprado caían al suelo, el hombre tuvo la audacia de intentar pasar corriendo junto a mí como si yo fuera un portero. Y nunca olvidaré esto. Perdí el control mientras él se esforzaba por ponerse la ropa y tiraba cosas por todas partes. Algo dentro de mí se rompió, quizás porque lo vi con mi esposa, o porque creyó que simplemente podría alejarse después de arruinar mi matrimonio. Mi mano estaba alrededor de su garganta antes de que me diera cuenta de lo que estaba haciendo. No era un agarre mortal, pero era una señal clara de que no se iba a ir sin más. En lugar de golpearlo, como podrías pensar, le di 2 bofetadas con la mano abierta en la cara, pareciendo una ama de casa dramática de una telenovela. Todavía estoy desconcertado de por qué no lo golpeé directamente después de atraparlo con mi esposa. La expresión del hombre cambió rápidamente de miedo a ira, como si realmente fuera a intentar pelear conmigo en mi propia casa. ¿Pueden concebir el desprecio y la audacia? Probablemente le contó historias de ser soltero o separado, así que estoy dispuesto a apostar que él no sabía que Caroline estaba casada. Lo más probable es que creyera que yo era una especie de exnovio loco. Lo solté antes de que la situación empeorara, no porque tuviera miedo, sino porque inmediatamente vi que esta patética excusa de hombre no valía la pena ser acusado de agresión. Él no me prometió nada. Él no hizo un voto de amarme y cuidarme hasta el día de nuestra muerte. Era solo otro hombre que no podía controlarse. La verdadera traidora seguía en esa habitación, muy probablemente considerando cómo salirse con la suya en esta situación. Todo mi cuerpo tembló cuando me volví hacia Caroline. La mujer a la que le había dedicado toda mi vida durante 6 años estaba allí, jugueteando con su sujetador como si fuera una molestia trivial. Las orquídeas moradas que había comprado estaban por todo el suelo, muy probablemente aplastadas bajo los pies del hombre. Ella dijo que el espejo tenía mejor iluminación, así que lo colgué para ella la Navidad pasada, y yo me quedé allí viéndola arreglarse en él. Ella también se estaba tomando su dulce tiempo, como si no acabara de arruinar todo nuestro matrimonio. Estaba evitando mi mirada en el espejo, alisándose el cabello con indiferencia y actuando como si no acabara de arruinar todo lo que tanto nos había costado construir. ¿Quieres saber lo que esta mujer tuvo la audacia de decirme después de que literalmente la atrapé engañándome? Como si yo fuera un vendedor a domicilio que le había interrumpido el día, me miró con irritación y preguntó,
¿Por qué has vuelto, Nat? Nada de, lo siento, puedo explicar, o cualquiera de esas tonterías sobre la decencia humana fundamental. El hecho de que llegué a casa temprano y la atrapé engañándome en nuestra cama, en la casa que compramos juntos, la casa donde yo pagué la mayor parte de la hipoteca, en realidad la molestó. Nunca en mi vida había querido golpear tanto a alguien. En realidad, mi mano temblaba mientras recordaba lo satisfactorio que fue abofetearla. Era una pareja justa, pero me quedé allí, inmovilizado, mientras ella tuvo la audacia de murmurar entre dientes: no se suponía que regresaras, como si yo tuviera la culpa de su regreso temprano a casa o de que debería haber llamado con antelación para organizar un momento conveniente para atraparla engañándome. La pura indignación de esta mujer. 6 años de matrimonio y esto es lo que significó para ella. Un pequeño contratiempo en su divertida tarde. ¿Te das cuenta de lo que está realmente roto? Mientras todo esto sucedía, pude ver nuestra foto de boda en la mesita de noche. La misma mesita de noche donde ella había puesto el desayuno que le había preparado el fin de semana anterior. Ella me había estado diciendo que estaba demasiado cansada para el sexo en la misma habitación durante los 3 meses anteriores, pero obviamente tenía mucha energía para este extraño. Como un tonto, me quedé allí pensando en todas las noches que me dijo que trabajó hasta tarde, todas las noches de chicas y todo el tiempo que mencionó ir a ver a su madre. ¿Cuánto tiempo llevaba esto? ¿Cuántos hombres habían compartido mi cama conmigo? Caroline no había terminado de hablar, así que estaba a punto de descubrirlo. Entonces, esta mujer, esta desagradable imbécil, se volvió completamente loca, como si yo acabara de destrozar nuestro matrimonio. Empezó a gritarme. «No se esperaba que regresaras», gritó, con la cara roja y manchada, justo como cuando peleábamos. «Tú tienes la culpa de esto. No habrías visto esto si simplemente me hubieras informado que regresabas a casa». Esta mujer habría ganado una medalla de oro olímpica por su gimnasia mental. Incluso tuvo la audacia de acusarme de ser quien descubrió su infidelidad. Pero espera, las cosas van a mejorar. Rechazaste mi solicitud de una relación abierta. Swingó, como si eso justificara sus acciones. Sí, 6 meses antes me lo había preguntado una vez en una conversación borracha, y yo me había negado, ya que soy monógamo. Aparentemente, eso significaba que ella debía hacerlo de todos modos, en su pensamiento trastornado. «Tengo necesidades», continuó despotricando, como si yo fuera un monstruo, por pedirle a mi esposa que fuera fiel. Ella intentó engañarme amablemente, lo cual es realmente una locura. Intenté hacer las cosas sin lastimarte. ¿Qué considerada de tu parte? Algo se rompió dentro de mí. 6 años de devoción, confianza y amor se redujeron a tengo necesidades. Cada beso, te amo, y momento que pasamos juntos eran falsos. Con la palma de la mano temblándole de ira, di 3 pasos por la habitación. Levanté el puño y la agarré por el cuello de la camisa que le había comprado para su cumpleaños el mes pasado. Me hirió y yo también quería herirla. Cualquier cosa que igualara la agonía que me desgarraba el pecho era lo que quería que sintiera. Sin embargo, no pude hacerlo después de ver el miedo en sus ojos, un miedo real y auténtico. A pesar de que acababa de destrozar todo lo que me era querido y me había demostrado que todo nuestro matrimonio era una farsa, ese no soy yo. No voy a ser ese hombre. Prometí nunca poner esa expresión en el rostro de nadie, y mi madre solía mirar a mi padre con el mismo terror. Así que, con las manos aún apretadas pero bajas, me eché hacia atrás y solté su camisa para que sintiera incluso una pequeña parte de mi sufrimiento. El lado oscuro de mí todavía desea haber cedido a esa ira, no porque ella no lo mereciera, sino porque yo merezco algo mejor que convertirme en lo que siempre he temido. Me alegro de no haberlo hecho. Allí estaba yo, de pie en mi propio dormitorio, mirando a esta extraña en el rostro de mi esposa, mientras estaba rodeado de flores moradas aplastadas. Así terminó nuestro matrimonio de 6 años, con ella acusándome de ser quien descubrió su infidelidad. Allí estaba la mujer que solía besarme al despedirse cada mañana, acusándome de no haber llamado con anticipación para organizar el descubrimiento de su aventura. Esta mujer cambió de identidad más rápido que una estación de televisión. En el momento en que solté su blusa, de repente ya no tenía miedo. No, en todo esto, ella era ahora la víctima. ¿En serio? ¿Ibas a golpearme? Zreña gritó a mi espalda mientras me giraba para irme. Esta es la razón precisa por la que ya no te amo. No eres un hombre en absoluto. Continuó hablando, gritando todos los insultos posibles mientras me seguía por el pasillo. Después de 6 años de matrimonio, ella estaba intentando convertirme en el antagonista de esta historia. Era muy conveniente para ella pasar de temblar de terror a gritar insultos al hombre al que acababa de acusar de golpearla. No me di cuenta de que ella quería que la golpeara hasta que hablé con mi amigo esa misma noche. ¿Crees que eso es posible? Para transformarse de la esposa infiel a la esposa maltratada, ella quería que perdiera los estribos y le diera algo que pudiera usar en mi contra. Lo más probable es que lo tuviera todo calculado. Lloraría por su marido violento.
Iría a la policía, con la cara magullada, y se llevaría la mitad de mis pertenencias y mis pagos de pensión alimenticia mensuales. Estaba siendo arrastrado a la violencia doméstica por la misma mujer que solía traerme sopa cuando estaba enfermo. De una manera extraña, la manipulación era casi impresionante. Necesitaba salir de esa casa. Prácticamente olía a traición en toda la zona. En nuestro dormitorio, en nuestras sábanas y en el aire, sus colonias y fragancias se mezclaban. El aroma de otro tipo había contaminado la misma cama donde la había consolado durante ataques de pánico. Tomé mis llaves y mi dinero y salí a dar una vuelta. Me encontré en casa de mi amigo Mark. Estoy agradecido por Mark. Después de mirarme la cara, sacó el whisky. Mark entendió precisamente en lo que me estaba metiendo porque ya se había divorciado. Lo dijo tal cual. Tenía que conseguir un abogado lo antes posible. Aquí está la peor parte. Sin embargo, Caroline trabajaba a tiempo parcial en una boutique, esencialmente fingiendo tener una profesión, mientras yo ganaba 6 cifras. Eso significaba que podría tener que pagarle una pensión alimenticia a esa mujer deshonesta en mi estado cada mes. La misma mujer que acababa de acostarse con otro hombre podría agotar mis finanzas. Esa es la extraña cosa del sistema legal. Incluso si eres el que fue engañado, todavía tienes que pagar por ello. Sin embargo, Mark, siendo el astuto imbécil que es, señaló que el adulterio podría alterar las cifras de la pensión alimenticia. Lleva un registro de todo, aconsejó. Cada correo electrónico, mensaje de texto y recibo. Cualquier cosa que demuestre que te estaba engañando. Por fin, hay buenas noticias en este programa. Quizás no tenga que pagar las citas de su pareja extramarital después de todo. Mi mente seguía acelerada. Había sido un esposo y padre contento, organizando una sorpresa para mi esposa esa misma mañana. Ahora estaba sentado en la sala de estar de mi amigo, buscando abogados de divorcio en Google, mientras intentaba evitar que mi estómago se revolviera cada vez que pensaba en lo que acababa de entrar. No tenía intención de intentar arreglar nuestra relación de ninguna manera. Podría ser lo suficientemente tonto como para comprar flores caras para una esposa que engaña, pero no soy lo suficientemente tonto como para pasarlo por alto. Mi teléfono empezó a explotar mientras estaba sentado en el apartamento de Mark, intentando asimilarlo todo. Caroline, supuestamente, tomó la decisión de intentar derribarme a través de mensajes de texto porque no podía controlarme en persona. ¡Y santo cielo! Las cosas que esta mujer me envió son increíbles. Justo la semana pasada, esta mujer me envió un mensaje de texto «Te amo», con adorables pequeños emojis de corazón. Ahora me estaba proporcionando análisis en profundidad que contrastaban la virilidad de su pareja extramarital con la mía. De hecho, se tomó el trabajo de describir explícitamente por escrito lo mucho más efectivo que era él en la cama que yo, cómo nunca podría complacerla como él, cómo había pasado años fingiendo estar conmigo, como si estuviera escribiendo una reseña de Yelp para un restaurante pésimo. Me dio una novela apestosa que detallaba todas mis deficiencias sexuales, junto con evaluaciones de desempeño y medidas de tamaño. Después de que la atrapé engañándome en nuestra propia cama, incluso tuvo la audacia de decirme que su novio la había arruinado para otros hombres, como si yo la quisiera de vuelta. Lo mejor de todo, sin embargo, es que estaba furiosa de que yo hubiera destruido su buena situación. ¿Crees que eso es posible? Como si yo les hubiera dado soledad o algo así. Ella estaba molesta conmigo por interferir en su aventura. Me acusó de ser egoísta, ya que había arruinado su oportunidad de verdadera felicidad al regresar a casa temprano sin decírselo. Esta mujer estaba realizando acrobacias mentales que habrían complacido a los jueces olímpicos. Me alegro de que Mark estuviera allí porque me dijo de inmediato que tomara capturas de pantalla de todo. Seguía gritando, «¡Documenta! ¡Documenta! ¡Documenta!». Logos. Y tenía toda la razón. Vi esas pequeñas burbujas de mensaje comenzar a desaparecer una por una, ni siquiera un minuto después de que ella terminara su gran diatriba sobre su fantástico compañero de aventuras y mis supuestas fallas. Supongo que finalmente comprendió que cuando tu esposo gana 3 veces más que tú y un divorcio es inminente, quizás no sea la mejor idea escribir tu admisión de infidelidad. Recurrió a usar los mismos viejos insultos después de borrar todas las pruebas de su aventura. Me llamó todos los nombres habidos y por haber, pero se aseguró de mantener sus acciones de la tarde fuera de la conversación. La velocidad con la que cambió de jactarse de su aventura a actuar como si nunca hubiera sucedido fue en realidad bastante asombrosa. Era como presenciar a alguien intentar eliminar pruebas de la escena de un crimen mientras esos textos desaparecían en tiempo real. Desafortunadamente, ella no sabía que yo tenía capturas de pantalla de cada uno de los elementos. Ella pudo haber borrado los textos, pero no pudo borrar la verdad ni las imágenes de ellos que ahora estaban guardadas de forma segura en el carrete de la cámara de mi teléfono, listas para demostrarle a un juez de divorcios por qué no se me debería exigir pagarle a esta dama ninguna pensión alimenticia. Esa noche, Mark demostró ser una fuente inagotable de información sobre el divorcio. Me guió a través de cada paso que necesitaba tomar, desde la recopilación de pruebas hasta la protección de mis cuentas financieras. Entre tragos de whisky,
Apenas dormí esa noche, solo reviviendo mentalmente todo mientras revisaba las evaluaciones de abogados de divorcio en mi teléfono. Las 2 semanas siguientes fueron un borrón de reuniones con varios abogados. Algunos parecían apenas haber aprobado el examen de derecho, mientras que otros buscaban anticipos más caros que mi automóvil. Finalmente, me encontré con Lucas, quien no me pidió que vendiera un riñón para pagarle y quien parecía preocuparse genuinamente por mi problema. Lucas realmente sonrió cuando le mostré las capturas de pantalla de la rabieta de Caroline por mensaje de texto y las fotos del estado de nuestro dormitorio. Aunque era pragmático, reconoció que teníamos un caso sólido para reducir o posiblemente eliminar la pensión alimenticia. Me advirtió que, independientemente del motivo de la disolución del matrimonio, los jueces en nuestro estado tienen tendencia a favorecer al cónyuge con menores ingresos. Sin embargo, prometió luchar por mí hasta la muerte. Para ser honesto, el primer avance positivo desde que comenzó este horror fue simplemente tener a alguien conocedor y solidario de mi lado. Notificar a Caroline con los papeles de divorcio fue la parte emocionante que siguió. ¿Tienes curiosidad por saber qué hizo esta mujer durante 3 semanas? Evitó al notificador, alterando su horario, actuando como si no estuviera en casa, e incluso haciendo que su madre le informara al notificador que se había mudado a Florida. Probablemente no había hecho ejercicio honestamente durante meses, cuando el notificador finalmente la atrapó, saliendo de una sesión de yoga. Se tomó los 30 días completos permitidos por la ley para responder. Incluso en ese punto, un acto de puro odio, ella sabía que yo le estaba pagando a Lucas por hora, así que sabía precisamente lo que estaba haciendo: alargar todo lo más posible. Caroline se convirtió en la reina de lo insignificante una vez que los procedimientos realmente comenzaron. Afirmó que no podía localizar estados de cuenta bancarios que yo sabía que tenía, olvidó llevar la documentación necesaria a las reuniones, llegó tarde a cada cita, e insistió en un inventario exhaustivo de cada artículo de la casa, hasta la última cuchara. Estas ofertas de acuerdo absurdas seguían llegando de su abogado. Además de querer mi 401k y la casa, también quería pensión alimenticia. Esta mujer a la que encontré engañándome pidió la mitad de mis fondos de jubilación, lo cual era realmente indignante. El aspecto más molesto: ella seguía viendo a su pareja extramarital, y para entonces habíamos estado separados durante meses. Sí, amigos en común me lo contaron. Ella intentaba hacer mi vida lo más desagradable posible mientras vivía su mejor vida. De repente, cambiaba de opinión o hacía demandas cada vez que estábamos a punto de llegar a un acuerdo. Parecía disfrutar enfermizamente al verme despilfarrar dinero en facturas legales. Casi podía oírla reír a carcajadas hasta el dormitorio de su novio cada vez que Lucas tenía que responder a una de sus propuestas absurdas. Intenté reincorporarme al mundo de las citas mientras Caroline trabajaba incansablemente para prolongar el divorcio y agotar mis finanzas. Pasé por una fase de encuentros casuales con mujeres al azar de aplicaciones de citas, lo cual no es mi momento más orgulloso. Descargué Bumble, Tinder y otras aplicaciones. Intenté persuadirme de que esto era lo que significaba seguir adelante, teniendo algunas aventuras de una noche. Sin embargo, cada mañana subsiguiente se sentía peor que la anterior. Cada encuentro sin sentido servía para recordarme por qué había rechazado la propuesta de Caroline de una relación abierta. Esa forma de vida simplemente no era para mí. Siempre he sido el tipo de chico que quiere tener una conexión genuina, intercambiar bromas internas y despertarse junto a la misma persona cada mañana. Me sentía vacío por toda la situación del sexo casual, como si intentara llenar un agujero con la forma equivocada. Aparte del trabajo, los papeles de divorcio y los encuentros fallidos, necesitaba algo para mantener mi mente ocupada. Solía leer mucho, como quedarme despierto toda la noche para terminar un libro, hasta que apareció Caroline, y la vida se volvió agitada con semanas laborales de 60 horas y peleas mensuales. Por lo tanto, un sábado decidí ir a esta pequeña librería independiente en el centro de la ciudad, en lugar de navegar por aplicaciones de citas o monitorear los correos electrónicos de mi abogado. Gatos durmiendo la siesta en las ventanas, crujidos de tablas de madera y ese maravilloso olor a libro viejo, ya sabes, de ese tipo. Me sentí totalmente desorientado al pararme en la sección de ciencia ficción, porque, obviamente, todo el género había cambiado mientras yo estaba ocupado conservando mi matrimonio. Me refiero a estas grandes series de novelas que tenían quizás 15 libros y títulos que ni siquiera podía pronunciar. Esta mujer a mi lado realmente se rió. No de mala manera, solo un sonido suave y deleitado, lo que debió haberme hecho parecer muy patético, solo mirando los estantes con esta expresión perpleja en mi rostro. Cuando me volví hacia ella, simplemente sonrió y preguntó si necesitaba ayuda mientras sostenía este enorme libro que podría haber sido usado como arma. Le dije que no sabía por dónde empezar, pero que buscaba algo de buena ciencia ficción. Lo siguiente que supe fue que ella me estaba enseñando los fundamentos de la ciencia ficción contemporánea mientras nos sentábamos en esos cómodos asientos en la esquina.
También estaba bastante entusiasmada al respecto. Cuando hablaba de sus novelas favoritas, sus ojos brillaban y tenía la linda costumbre de meterse el cabello detrás de la oreja cuando estaba emocionada por una serie. Una breve recomendación de libros se convirtió en una discusión de 2 horas que cubrió todo, desde óperas espaciales contemporáneas hasta el clásico Asimov. Le conté sobre mis viejos favoritos de la universidad y ella me contó sobre una serie universitaria paralela que le gustaba. Por primera vez en meses, tuve una conversación significativa, libre de abogados, documentos de divorcio y frases incómodas de Tinder. Me olvidé por completo de Caroline y la agitación durante esas 2 horas. Yo era solo un hombre discutiendo libros con una mujer impresionante que realmente parecía estar escuchando. Finalmente, reuní la confianza para pedirle su número después de nuestra reunión espontánea del club de lectura. Algo en ella me hizo sentir como un joven de nuevo, a pesar de que mis manos temblaban mientras lo ponía en mi teléfono. Bastante lamentable para un hombre de 36 años. Con su número, su recomendación de El problema de los 3 cuerpos y la primera sonrisa sincera que había sentido en meses, salí de esa librería. Me sorprendió lo diferente que parecía nuestro intercambio de mensajes de texto esa noche, de todos esos mensajes de Tinder sin sentido. Mientras seguía leyéndolos, me di cuenta de que había algo genuino allí. Sabía que tenía que revelarle mi divorcio en curso en nuestra primera cita real. Había practicado mentalmente este intercambio una docena de veces, anticipando que huiría cuando mencionara a mi loca futura exesposa. Sin embargo, Emma, sí, ese es su nombre, simplemente tomó un trago de su vino y respondió: «Gracias por ser honesto. Al menos estás lidiando con tu equipaje, que todos tenemos». Tan simple como eso, sin críticas, miradas extrañas o intentos incómodos de desviar la conversación. También bromeó diciendo que no tendría que preguntarse si un hombre con el que estaba saliendo estaba secretamente casado, si está pasando por un divorcio. Emma era todo lo contrario a Caroline. Emma explicaba las cosas con suavidad durante los conflictos, mientras que Caroline gritaba. Emma le daba libremente la atención que exigía. Mostraba un interés genuino en mi trabajo, recordaba pequeños detalles sobre temas que yo había sacado semanas antes, y nunca me hizo sentir culpable por pasar por un divorcio. Me sentí escuchado y visto por primera vez en años. Lo mejor de todo es que cuando nos conocimos, ni siquiera estaba intentando encontrarla en una librería. 2 personas conectaron a través de libros de ciencia ficción sin el uso de aplicaciones de citas o encuentros de amigos. Esto no se puede inventar. Después de 5 meses saliendo con Emma, estaba completamente enamorado. Ella me hacía sentir cómodo en todos los sentidos, incluyendo enviarme recomendaciones de libros mientras estaba en el trabajo, dejar pequeñas notas en los libros que me prestaba y prestar atención cuando compartía mi día. Sin embargo, Caroline continuó interponiendo un obstáculo tras otro en el proceso de divorcio. Siempre se le ocurría una nueva forma de alargar las cosas cada vez que pensaba que estábamos casi listos. Firmas faltantes, activos impugnados, cuentas conjuntas repentinamente recordadas, lo que sea, ella lo intentó todo. Emma fue bastante paciente durante todo este calvario. Nunca se quejó de estar con un hombre técnicamente casado, ni me presionó con respecto al divorcio. Simplemente me apoyaba durante las molestas conversaciones telefónicas con Lucas y me aseguraba que esto también pasaría. Por fin, estaba empezando a sentirme feliz de nuevo, no solo a actuar como si lo estuviera. Naturalmente, todo se volvió completamente caótico en ese mismo momento. Acababa de pasar un sábado maravilloso con Emma, después de ir de compras y almorzar en una cafetería adorable. Estábamos regresando a su coche en el aparcamiento del centro comercial. Estábamos discutiendo qué película ver esa noche mientras el sol se ponía. Estoy escuchándola reír sobre algo en un momento, y luego todo en mi vida estalla en pandemonium. Este motor gritó como si alguien hubiera pisado el pedal del acelerador, y lo escuché antes de verlo. Al girarme hacia el sonido, vi que este coche se acercaba a toda velocidad directamente hacia nosotros, principalmente hacia Emma. Le agarré el brazo por puro impulso para apartarla, pero no fui lo suficientemente rápido. Su pierna fue golpeada por el automóvil, y vi con horror cómo simplemente se rompía. Nunca podré olvidar el sonido de su hueso rompiéndose y su grito. Intenté proteger su cuerpo con el mío, mientras me deslizaba con ella cuando cayó sobre el pavimento. Estaba a punto de marcar el 911 cuando escuché los neumáticos chirriar una vez más. El motor del coche seguía rugiendo mientras retrocedía después de chocar con otro coche. Entonces, me di cuenta de que esto no era un accidente. Este conductor estaba intentando atropellarnos una vez más. La pierna de Emma estaba doblada en un ángulo terrible y ella estaba llorando de agonía. Sabía que si no la movía, ambos moriríamos. Con mi pulso latiendo tan fuerte que sentí que podría explotar, la agarré por los brazos y la arrastré entre 2 coches estacionados. Cada vez que se movía, gritaba de agonía, pero tenía que seguir. El coche se estrelló contra los coches entre los que nos escondíamos mientras avanzaba una vez más. Todas las alarmas de coches de la zona se activaron por la extrema violencia del choque.
En este momento, la gente gritaba y corría hacia nosotros desde todas direcciones, con sus teléfonos en la mano. Todo el aparcamiento estaba en desorden, con la gente gritando, las alarmas de los coches sonando y Emma sollozando a mi lado. Juro por Dios que el tiempo se detuvo cuando la puerta del conductor se abrió. Caroline estaba allí, saliendo del coche como si fuera a una cena. Parecía exactamente igual que la última vez que la vi en la oficina de nuestro abogado, pero ahora tenía una expresión de locura en sus ojos que nunca antes había visto. Con su cabello impecablemente peinado como de costumbre y vistiendo el mismo blazer que solía usar para trabajar, parecía como si no acabara de intentar matar a 2 personas a plena luz del día. Se hizo mucho más horrible por el marcado contraste entre su apariencia normal y lo que acababa de hacer. Esta era mi futura exesposa, quien supuestamente nos había estado monitoreando y decidió que si no podía tenerme, prefería verme muerto. Esto no fue solo un conductor ebrio o un incidente de tráfico al azar. Ella intencionalmente apuntó a Emma, quien nunca había hecho nada más que hacerme feliz de nuevo en su intento de matarme. Algo se rompió dentro de mí cuando escuché los gemidos de angustia de Emma y miré su pierna fracturada. Ella acababa de intentar asesinar a una mujer inocente, cuyo único crimen fue salir con su futuro exmarido. Así que esto ya no era solo sobre Caroline Este y yo. Temiendo que Caroline pudiera tener un arma o intentar completar lo que empezó, la mantuve vigilada mientras abrazaba a Emma para mantenerla tranquila. Fue como ver a alguien transformarse en un monstruo frente a mí cuando Caroline salió de ese coche. No me había casado con esta mujer durante 6 años. Ni siquiera la mujer a la que había atrapado engañándome en nuestra cama era esta. Esto era algo muy diferente. Un ser furioso haciéndose pasar por mi exesposa. Fui golpeado duramente por la realidad de lo que acababa de ocurrir. De hecho, Caroline había hecho un intento deliberado y planificado de matarnos, no en un momento de rabia. Debe habernos seguido, esperado la oportunidad perfecta y luego hecho un intento consciente de atropellarnos en medio del día. Honestamente, creí que iba a intentar completar lo que el coche no había podido lograr cuando comenzó a acercarse a nosotros, sus tacones haciendo clic en el pavimento como una especie de cuenta regresiva retorcida. Excepto por sus ojos, que ardían con un odio feroz que nunca había presenciado. Ni siquiera durante nuestras discusiones más acaloradas, su rostro estaba completamente inexpresivo. Afortunadamente, un hombre que parecía un linebacker la agarró antes de que pudiera alcanzarnos. Como un animal furioso que se esfuerza contra una correa, ella siguió intentando avanzar incluso después de eso. Mientras yo intentaba calmar a Emma y examinar sus heridas, no podía apartar la vista de Caroline. Esta mujer había dormido a mi lado durante 6 años, se había sentado frente a mí en innumerables cenas y había discutido formar una familia conmigo. Ahora estaba aquí, habiendo intentado matar a mi novia y a mí en el estacionamiento de un centro comercial. Mi cabeza daba vueltas por la diferencia entre esas 2 versiones de ella. Cuando alguien, a quien una vez amaste lo suficiente como para casarte, intenta matarte, ¿cómo lo manejas? Una ambulancia llegó después de la policía, que llegó con sirenas. Emma sentía un dolor insoportable mientras la subían, pero se esforzó por sonreírme para asegurarme de que estaba bien. Mientras los agentes la esposaban, Caroline perdió todas sus facultades mentales. «Solo ha pasado 1 año, y ya estás andando con eso», gritó a todo pulmón. Todos a nuestro alrededor se encogieron ante el puro vitriolo de su voz. Delante de docenas de testigos, acababa de intentar asesinar, y en su mente trastornada, de alguna manera, ella era la víctima. Fue entonces cuando me di cuenta de lo completamente insensato que era todo. Realmente encontré a esta mujer engañándome en nuestra cama con un extraño. Ella fue quien violó nuestros votos matrimoniales, me acusó de ser quien la atrapó, y por despecho, prolongó nuestro divorcio. Actualmente, está detenida por intento de asesinato, mientras grita sobre traición. Se exhibieron gimnasias mentales de nivel olímpico. Ella estaba actuando como si yo fuera el tipo terrible por seguir adelante después de que ella arruinó nuestro matrimonio por infidelidad. Sentí como si estuviera en un universo paralelo distorsionado mientras estaba allí, en ese aparcamiento lleno de gente, viendo a mi exesposa siendo metida a la fuerza en la parte trasera de un coche de policía, mientras seguía gritando blasfemias y con la sangre de mi novia en mis manos por el lugar donde intenté ayudarla. Mi esposa, que solía prepararme el desayuno los domingos y enviarme mensajes adorables mientras estaba en el trabajo, recientemente intentó matar a 2 personas a sangre fría. ¿Qué es lo más absurdo? Realmente parecía pensar que tenía derecho a hacerlo, como si yo fuera el malo de esta historia, porque la atrapé engañando. Seguía esperando que Emma me dijera que todo había terminado cada vez que iba a verla al hospital. ¿Quién podría culparla? Después de todo, su loca futura exesposa quiere usarla como adorno de capó 5 meses después de que empezaron a salir. La mayoría de las personas no se apuntan a ese tipo de problemas. Como tuvo la desgracia de salir conmigo, tuvo que soportar meses de tratamiento físico y tenía su pierna en un enorme yeso. Cuando le informé quién era la conductora, no pude mirarla a los ojos.
En cambio, solo miré el suelo del hospital esperando lo inevitable. La reacción de, no puedo más con esto. Bueno, al menos, sabemos que tendrá mucho tiempo para trabajar en su furia al volante en prisión, respondió Emma, simplemente extendiendo la mano para tomar la mía. De hecho, bromeó al respecto. Esta mujer estaba intentando consolarme mientras yacía en una cama de hospital con clavos en la pierna debido al intento de asesinato de mi exesposa. Me miró de forma extraña cuando le pregunté si estaba segura de que quería quedarse conmigo después de todo. ¿Realmente crees que la voy a dejar ganar? Voy a volver a caminar perfectamente bien y ella va a la cárcel. Creo que voy a ganar esta. La oficina del fiscal del distrito estaba obsesionada con este caso. Resulta que todo el evento fue capturado en asombrosa alta definición por muchas cámaras de seguridad. El video era aterrador. El automóvil de Carolyn fue el primero en rodear el estacionamiento, pareciendo un tiburón buscando comida. Luego se estacionó y nos observó un rato. Esto, según la fiscal, era importante porque demostraba premeditación. Ella no simplemente nos vio por casualidad y perdió el control, sino que nos rastreó, esperó la oportunidad adecuada e hizo un intento consciente de matar a Emma antes de que disparara directamente contra nosotros. Tenían video de ella pasando por nuestra área al menos 3 veces. El metraje de seguridad parecía una escena de una película de terror. Se podía ver cómo esperó hasta que estuviéramos en la posición ideal, y luego simplemente aceleró tan pronto como nos vio. El primer golpe que rompió la pierna de Emma, Carolyn retrocediendo para otro intento, y yo jalando a Emma entre los coches, todo fue capturado en cámara. Según la fiscal, fue uno de los casos de intento de asesinato más obvios que jamás había visto. No hay lugar para justificaciones de calor de la pasión o locura transitoria. Esto fue un intento de asesinato a sangre fría, bien planificado y capturado por muchas cámaras desde varias perspectivas. Lo más extraño de todo, antes de intentar matarnos, se la puede ver en el video revisando su maquillaje en el espejo retrovisor. No está intentando cometer un doble homicidio, sino simplemente ajustándose el lápiz labial como si fuera a una reunión de negocios. Esto, según la fiscal, fue otro clavo en su ataúd, porque demostró que era plenamente consciente y estaba a cargo de sus acciones. No era una mujer que perdió los estribos por celos, sino que se preparó meticulosamente para matar a la nueva amante de su exmarido y se aplicó meticulosamente cosméticos para su posterior foto policial, porque evidentemente, conspirar para matar a la nueva novia de tu ex es más importante que dividir la colección de porcelana. Todo el proceso de divorcio se suspendió durante meses. Alternaba entre el juzgado, el hospital donde Emma se recuperaba y mi trabajo. Inicialmente, mi supervisor fue amable, pero pude notar que su paciencia se agotaba después de que tuve que ausentarme del trabajo por razones legales 10 veces. Mi exesposa no podía tolerar el hecho de que yo siguiera adelante después de que ella me engañó, así que estaba viviendo en el juzgado, gastando mi tiempo libre como loco y pasando horas con los fiscales. El juicio en sí fue como presenciar una clase magistral en el arte del encarcelamiento. Los fiscales tenían una cantidad cada vez mayor de pruebas. Primero estaban las cámaras de seguridad, que mostraban a Carolyn intentando asesinar a Emma desde 6 perspectivas distintas. Siguió el desfile de testigos, y parecía que todos en el estacionamiento se habían quedado para testificar. Esto no fue un accidente, según las historias de la mamá futbolista que presenció todo el incidente mientras cargaba comestibles, el adolescente que lo grabó todo con su teléfono, y el oficial de policía retirado que detuvo a Carolyn antes de que pudiera completar su tarea. Este fue un intento de asesinato a cielo abierto. Aunque la pierna de Emma todavía estaba enyesada, se veía increíble en el estrado. Sin llorar, relató su experiencia de ver el automóvil acercarse, la agonía de su pierna rompiéndose y el miedo de saber que Carolyn regresaba para otro intento. Yo también tuve que testificar, contándole al jurado sobre los mensajes de texto amenazantes, el drama del divorcio y cómo descubrí a Carolyn engañándome. Carolyn se sentó allí, todo el tiempo, secándose los ojos con pañuelos e intentando parecer arrepentida. Los jurados vieron a través de todo. El veredicto la encontró culpable de todos los cargos, incluyendo peligro imprudente, agresión con agravantes con un arma mortal e intento de asesinato. Sin embargo, las cosas se volvieron frustrantes cuando se anunció la sentencia de 12 años. Ella solo tiene eso. Fue sentenciada a 12 años por intento de asesinato premeditado, pero si se portaba bien, podría ser liberada mucho antes. La jueza se creyó toda su farsa de «Lo siento mucho, no estaba pensando con claridad». Lloró mientras describía cómo perdió el control y lamentaba profundamente sus acciones. Mientras estoy sentado allí, considero cómo se miró el maquillaje antes de intentar matarnos. Los fiscales me dieron la siguiente explicación. Primera infractora, sin antecedentes penales, lamentó sus acciones, etc. Pero, ¿en serio? ¿12 años? Ella hizo un intento a sangre fría de matar a 2 personas. Lo planeó,
nos rastreó, y si el transeúnte no la hubiera detenido, lo habría intentado una tercera vez. Emma podría haber muerto. Yo podría haber muerto. Además, si Carolyn se porta bien en prisión, podría ser liberada en menos de 10 años. Puedes intentar matar a alguien delante de docenas de testigos, y aún así, recibir una sentencia más corta que un hombre atrapado usando drogas, lo cual es solo una de las peculiaridades del sistema legal. Lo que realmente me llamó la atención, sin embargo, es que Carolyn tuvo la audacia de volverse hacia nosotros durante el proceso de sentencia y disculparse, declarando que no era ella misma ese día, como si alguna vez fuera aceptable intentar matar personas en un estacionamiento. Emma se negó a darle la satisfacción de una respuesta, solo la miró fijamente todo el tiempo. Aunque 12 años no era lo que habíamos esperado, al menos eran 12 años sin tener que mirar por encima del hombro en los estacionamientos. Es curioso cómo el punto de vista de un juez sobre la pensión alimenticia puede cambiar significativamente por un intento de asesinato. Después del juicio penal, el proceso de divorcio se volvió abruptamente bastante sencillo. Carolyn, quien se veía increíble en su mono naranja de prisión, tuvo que asistir por videollamada desde la cárcel. La jueza rápidamente puso fin al intento de sus abogados de luchar por parte de mis bienes. Resulta que los jueces no sienten demasiada pena por los cónyuges que intentan matar a los nuevos compañeros de sus exparejas. El tribunal no se dedica a recompensar a los aspirantes a asesinos con pensión alimenticia, dijo la jueza, y cito esto: ella recibió exactamente todo lo que tenía antes del matrimonio, sus pertenencias personales, su ropa y su cuenta de la cárcel. La expresión de su abogado no tuvo precio, mientras la jueza rechazaba todas y cada una de sus demandas. Sin reclamos sobre la casa, sin pensión alimenticia, sin parte de mi 401k, nada. Ella finalmente se jugó a sí misma. Después de pasar meses alargando el divorcio, haciendo solicitudes absurdas y posponiendo citas, podría haber obtenido algo en el divorcio si no hubiera intentado convertir a Emma en un bache de velocidad. En cambio, recibió papeles de divorcio que esencialmente decían no obtienes nada y una celda de prisión. Sin embargo, no pude quedarme en ese apartamento. Demasiados recuerdos de ese tipo, de encontrarla. Siempre estaban ahí cuando cruzaba la puerta del dormitorio. Emma y yo descubrimos este fantástico lugar más cerca del centro de la ciudad. De hecho, es mucho más bonito que mi último apartamento. Tiene una gran vista de la ciudad y, lo más importante, el dormitorio no está embrujado por el fantasma de mi exesposa infiel. Emma ya está completamente recuperada. Apenas se nota que su pierna alguna vez estuvo fracturada. Ella bromea diciendo que ser atropellada por un coche valió completamente la pena, ya que se deshizo permanentemente de mi ex-psicópata. Humor negro. Pero lo que sea que te ayude a superar el casi ser asesinado, es mejor, ¿no? Ocasionalmente me pregunto si podría haber evitado todo esto. Quizás cuando comenzó a buscar peleas por nada, debí haber reconocido las señales de advertencia. Cuando se negó a continuar con la terapia de pareja, quizás debí haber huido. Para ser honesto, sin embargo, la locura no siempre levanta una señal roja gigante. A veces pasa desapercibida hasta que intenta matar a tu amante en un estacionamiento. ¿Puedo decir que ahora soy realmente feliz? Al menos, desde que nos conocimos a través de libros de ciencia ficción, y actualmente estamos viviendo nuestra propia historia salvaje con un final feliz. Emma y yo estamos discutiendo casarnos la próxima primavera. Carolyn, sin duda, saldrá eventualmente, pero para eso son las órdenes de restricción. Además, el padre de Emma, que enseña el manejo de armas de fuego, se aseguró de que ambos obtuviéramos licencias de portación oculta en caso de que Carolyn decidiera intentar una segunda ronda después de salir. Documenta todo, mantente alerta y quizás mantente alejado de los estacionamientos de centros comerciales si estás pasando por un divorcio o tienes exparejas extrañas. Además, si estás saliendo con alguien nuevo después de un divorcio, quizás quieras investigar sus antecedentes primero o, al menos, asegurarte de que no sean el tipo de persona que intentaría matar a alguien por una ruptura. Reddit, aprecio que hayas leído mi extraña historia. Me interesa leer todos sus comentarios, particularmente los de coches. Supongo que tu exesposa realmente llevó esa relación por los suelos. Es la favorita personal de Emma. Ah, y todavía voy a la librería con Emma. No, ya no nos estacionamos en ese centro comercial. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, hazlo y activa la campana de notificaciones para mantenerte actualizado con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.